Bueno, muy buenos días a todos. La verdad que felicitar tanto a Pedro como al doctor Rivas. Miren, este es un tema tan confuso, porque ya ustedes notaron la cantidad de información y de estudios que tenemos sobre la demencia. Son tantos que llega un momento en que uno se confunde, no sabe cuál es cuál, si ha sido replicado por pares. Ahora mismo hay controversias y desafíos con respecto a este tema. Yo no voy a dar una conferencia, pero me siento en el deber de tratar de, con estas dos magistrales conferencias, sacar quizás, tanto con Pedro como con el doctor Rivas, sacar quizás algunas conclusiones que nos sirvan para el día a día, Pedro, para el día a día. Lo primero, que tú acabas de dar un dato, que no sé si los colegas que están aquí en el día de hoy lo conocen, porque acaba de salir hace apenas una semana, y es el síndrome del endotelio. El síndrome que tú acabas de mencionar, el endotelio es el órgano principal del ser humano. O sea, es más amplio que la piel. Entonces, hoy tenemos en las manos un camino de investigación importante, no solamente para la demencia, también para otras enfermedades. En segundo término, y yo luego quiero que ustedes hagan algunos comentarios sobre estas informaciones casi telegráficas que voy a dar. En segundo término, me llama mucho la atención que nosotros no le ponemos demasiado interés a la pseudodemencia que aparece en nuestro consultorio. Entonces, hay un 10%, y aquí está el doctor Castellano, de la pseudodemencia, que es depresión, y eso nosotros lo sabemos perfectamente bien. Pero el delirio también, pacientes delirantes, que uno cree que tienen demencia y es simplemente un síndrome delirante. Y con respecto al Alzheimer, me llama la atención, muchísimo, me llama la atención, datos que yo he recogido al cabo de los años. Y miren, Víctor y Pedro, la profesión que está en mayor riesgo de peligro del Alzheimer son los neurocirujanos, 5-1. 5-1, lo que quiere decir que tiene que haber algún tema con respecto a que nosotros en el quirófano manejamos el cerebro abierto y le ponemos la mano y respiramos sobre él. No lo sabemos, como tampoco sabemos por qué los pacientes, los 16 millones de habitantes del estudio en Estados Unidos con artritis reumatoidea que tomaron el ibuprofeno, obviamente la demencia en ese grupo, sobre todo de Alzheimer, en ese grupo de norteamericanos fue sumamente bajo. Entonces aquí viene el tema, entonces, Pedro, ¿es posible entonces que en el Alzheimer haya también un factor infeccioso o un factor inflamatorio que no conocemos? Y sabemos que los británicos dicen una y otra vez todavía, hoy día, están hablando del herpes 6 y el herpes 7 como uno de los multifactores del Alzheimer. La otra cosa que me llama la atención es porque si hoy que estamos hablando aquí en República Dominicana, se reportan 36 millones de pacientes con Alzheimer, ¿qué pasa con los otros 6,000 y pico de millones de seres humanos que tienen proteína tau y tienen también una disfunción de los beta-amiloides y no sufren Alzheimer? Y eso se ha ido, es el gran estudio, por cierto, de un compañero de estudio mío que luego llegó a ser profesor de psiquiatría de la Universidad de Cambridge, y que yo se lo presenté a Raúl cuando estuvo en Inglaterra con nosotros.
Y él dice eso mismo. En los estudios que nosotros hemos hecho en Cambridge, encontramos que una gran cantidad de personas tienen aumentos notables del tau y de la beta-amiloideo y no sufren el Alzheimer. Pero también sabemos cosas que antes no sabíamos. ¿Cuál es la relación? Pregunto a ustedes dos, ¿cuál es la relación entonces del Alzheimer con el tau? Que sabemos que hay una relación estrecha, pero más todavía, hace apenas, 6 semanas, descubren que uno de los genes del coronavirus es primo hermano de uno de los genes del Alzheimer genético, que es un 3%. Entonces, son tantas preguntas que uno se empieza a hacer sobre este tema, y yo lo quise traer por eso, porque yo creo que nosotros debemos seguir este tipo de discusiones y sacar conclusiones que nos sirvan para la práctica diaria. Si ustedes dos me preguntaran a mí, ¿qué yo he hecho en mi práctica privada? Porque en mi práctica hospitalaria, privada o no, ¿qué he hecho yo cuando recibo un paciente que puede tener síntomas o signos de demencia? La primera pregunta que yo me hago, la primera, es, ¿esta enfermedad, la etiología en el cerebro es cortical o es subcortical? Primera pregunta. ¿Por qué? Porque si nosotros nos convencemos, y ya voy a terminar, de que es cortical, no hay ninguna duda que la primera enfermedad se llama como Alzheimer. Pero si es subcortical, entonces nosotros tenemos que pensar que hay otros elementos que están influyendo en los síntomas de ese paciente. Entonces, esos son los temas que a mí me preocupan notablemente. Y no quisiera entrar en este tema porque aquí está el doctor Castellano, que sabe mucho más que yo de eso. En el tema de la memoria, que algún día debemos hacer aquí junto con el doctor Castellano, debemos hacer un conversatorio sobre la memoria, porque es tanto lo que está en la investigación de la memoria, sobre todo la parte molecular del hipocampo. O sea, cuántas cosas nosotros sabemos de experiencias increíbles sobre el hipocampo. Menciono uno nada más, menciono uno solo. El experimento sobre un caracol que se llama Aplicia y cómo se descubrió el trastorno de la memoria y cómo el caracol se comporta con respecto a su memoria. Y termino con lo siguiente. En fin, lo que uno quisiera saber es qué nosotros podemos tratar y qué podemos tratar y que realmente nosotros podamos llegar a algún tipo de resultado con los pacientes. Yo solamente lo voy a enunciar, nada más. Primero, nosotros podemos mejorar la demencia con una válvula en los pacientes que tienen la presión, la hidrocefalia a presión normal. La mejoramos, no hay ninguna duda, por lo menos en un 50%, y nosotros lo sabemos los neurocirujanos. Segundo, nosotros podemos mejorar los pacientes que tienen demencia después de un hematoma, de haber extraído un hematoma subdural crónico, lo segundo. En tercer lugar, nosotros podemos mejorar los signos de demencia de pacientes que tienen tumores, sobre todo en el lóbulo frontal. Podemos mejorar la demencia que produce la hipocalcemia, la demencia que produce el hipotiroidismo, la demencia del Addison, la demencia de la enfermedad de Wilson, la estoy mencionando una a una, la demencia de la pelagra. Podemos manejar también el síndrome de Marchiafava-Bignami con el alcohol. Podemos mejorar el Korsakoff si lo tomamos a tiempo. Y ya termino con los otros dos temas. Y podemos mejorar también la demencia de la deficiencia de la vitamina B12,
pero también podemos mejorar la demencia de los pacientes que tienen el Wernicke con la vitamina B1 y las infecciones. Nosotros ahora vemos pacientes con SIDA y sabemos que cuando nosotros mejoramos con los retrovirales, mejoramos el SIDA, la demencia del paciente con SIDA mejora. Entonces, por ahí es que nosotros tenemos que enfocarnos y seguir con gente como ustedes, viendo todos estos estudios, por dónde vamos, y no levantar falsas esperanzas. Aquí tenemos varios de los laboratorios. Tú lo dijiste muy claro, Pedro. Estas medicinas, y qué bueno que ellos nos apoyan y están aquí, pero también nosotros lo que somos médicos. Nosotros nos debemos a la parte científica, basada en evidencia. Y estos medicamentos, bueno, los usamos, quizás mejoran, como tú decías también, Rivas, lo que tú decías, que mejora transitoriamente, es verdad. Pero también tenemos herramientas como la que nos va a presentar César Castellano. Yo creo que este tema debe ser motivo de encuentros recurrentes de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía. Y si no, lo refiero al listín diario de hoy, en la primera página, que está diciendo que nuestra ciudad está llena de dementes. Entonces, este es un tema de la sociedad dominicana que nosotros tenemos que tomar con mucho cuidado y todo basado en evidencias de las cosas que nosotros sabemos que sí funcionan y seguir hacia adelante a ver hasta dónde nosotros podemos llegar. En la ciudad sanitaria, le doy este dato, el 38% de los pacientes que nosotros tuvimos en ventiladores en la ciudad sanitaria tienen hoy signos y síntomas cognitivos serios de deficiencia. Muchos de ellos están con signos demenciales, sobre todo con respecto a la memoria. Y sale un artículo hace apenas unas 72 horas que nos dicen que el coronavirus, cuando entra al cerebro, lesiona la glutamina del cerebro y lesiona los astrocitos. Entonces, fíjense cuánta información nos llega. Entonces, yo quiero felicitar, Guillermo, por esta iniciativa tuya. Yo creo que este tema debe ser recurrente con nosotros. Y cada 2 meses reunirnos y volver a hablar sobre este tema y revisar todo esto que ustedes magistralmente nos han presentado en esta mañana. Ese era el comentario que quería hacer ante ustedes. Bueno, realmente es difícil agregar algo porque ha sido un resumen bastante amplio de lo que hemos presentado en la mañana. Y sí, todo esto es una tendencia que abre puertas quizás a una solución transitoria a lo que nosotros realmente aspiramos, que es a ralentizar este proceso. Uno sabe que no hay manera de volver atrás una codificación y una programación apoptósica que va a ocurrir. Esto se sabe que va a ocurrir más tarde que temprano. Lo que se ha logrado es que en lugar de vivir como hace 40 años, solamente 50 años, hoy vivimos 80 y 90. Estos estudios que citamos son en personas mayores de 75 años. Es decir, sobrevivieron la debacle que Framingham dijo después de la Segunda Guerra Mundial con la desproporción de personas que morían por enfermedad coronaria. El haber hecho un análisis correcto de la población e intervenir esa población en una etapa muy temprana y agilizar la atención, reconocer los factores de riesgo y modificarlos, produjo que esa enfermedad hoy día redujera un 40%. Y esos son los 80, 90 que tenemos hoy de ciudadanos que viven incluso funcionales hoy día. Entonces, sí, realmente las cosas han ido caminando hacia el conocimiento de estrategias inteligentes que han permitido cambiar el futuro de este tipo de condición. No tenemos una cura, pero sí tenemos
realmente muchas estrategias que pueden ser aplicadas a poblaciones bien estudiadas que demandan este tipo de conocimiento para el manejo del riesgo de desarrollo de demencia. ¿Alguna otra pregunta? Allá. El doctor, ¿su nombre? Ángel Genao. Felicitando a los expositores. Buen día. ¿Y su especialidad usted es? Neurocirujano. Ok. Felicitando a los expositores en el día de hoy. Al doctor Roa, nosotros vemos, por ejemplo, que en los países asiáticos, generalmente en Japón, hacen mucha autopsia. Y por eso hoy en día descubren muchos métodos y muchas enfermedades a nivel neurológico. ¿Es posible que aquí en nuestro país podamos instaurar eso de un estudio post-mortem de los pacientes que hayan fallecido por demencia? Hay una iniciativa que hace unos 3 años Daisy Acosta, bueno, el doctor Cilia conoce, del Banco de Cerebros que inicia la Universidad Pedro Enrique Ureña y que tiene ese propósito. Donaciones de personas que han padecido trastornos de demencia que donan su cerebro al final de la vida. Y al parecer hay también otra iniciativa de replicar el estudio del norte de Manhattan aquí en ciudadanos dominicanos. Ya hay una cohorte grande de pacientes reclutados en CEDIMAT para ser publicados en los años siguientes sobre la predisposición a padecer la enfermedad de Alzheimer con biomarcadores de última generación. No solamente neurofibrilla, sino también proteína tau y igualmente de ApoE4, incluso un análisis genómico amplio. Eso viene en camino y al parecer es una idea interesante para hacer medicina de precisión, porque esa población del norte de Manhattan, ellos vieron que era el 70% de la población de esa zona y eran de origen dominicano. Bien, entonces, después de esa excelente actualización en los diferentes aspectos de la demencia, me gustaría, ya poniendo los pies sobre la tierra, me gustaría saber qué ustedes hacen, qué procedimiento diagnóstico o si tienen un mini protocolo cuando tienen un paciente frente a ustedes que tiene un déficit cognitivo. Y quisiera añadir de que fue muy interesante ver las diferencias entre la vascular. Yo le puedo decir que yo estoy viendo no infrecuentemente, por ejemplo, psicosíndrome de Korsakoff, la déficit cognitivo nutricional. ¿Cuál es que ustedes le indican, qué procedimiento diagnóstico tienen cuando tienen un paciente frente a ustedes? Bueno, mi sugerencia sería en que en primer lugar estos grupos que están promoviendo tomar muestras de disco ferroquídeo en pacientes con demencias y mandárselo a ellos, pudieran ayudarnos si nos hacemos como conjunto. Yo he hecho contacto, no lo he hecho. Básicamente yo hago un test completo de hemograma, proteína S, proteína C, hierro, sérico, VIH, todo el screen que buscamos, vitamina B12, ácido fólico, etc. La parte cognitiva, con las pruebas que tenemos, diagnósticas, yo uso parte del ACE, que usted y yo desarrollamos, la Dendrobux. Y hay ahora mismo una prueba que trajo un grupo de Barcelona, que es una torre con 4 círculos para que el paciente los reubique, que también ayuda mucho a diferenciar a estos pacientes con trastorno de orientación visoespacial. Y algo muy simple que es el nombre de la persona del ACE, con la dirección, para que te lo grabe y me lo repita. ¿Por qué? Porque si hacemos un screen metabólico, como planteó el doctor Puello, podemos detectar aquellos trastornos que pueden ser, que no son demencias, que llamamos demencias que se sanan, pero realmente son trastornos metabólicos o de vitaminas que pueden ser de utilidad. Y cuando tengo un poquito más de duda, entonces lo mando al grupo de investigación, ya sea al grupo de doctor Castellano o a otro colega del área de la neuropsicología, para definir el perfil del paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos depresión que se solapan con demencia.
agitación psicomotriz. La pregunta, bueno, sabemos que hay neurotransmisores implicados, por eso quizás si le pongo el antidepresivo que me bloquea o me recapta, la serotonina mejora, ¿es porque estoy mejorando la vía no adrenérgica o es porque realmente estaba deprimido? Ahí es casi la dual. Pero yo creo que en nuestro medio debemos aprovechar que estas empresas quieren hacer estudios en líquido, porque el dominicano no puede por sí mismo costearse una punción lumbar para mandar a medir biomarcadores en líquido. Y respecto a un comentario anterior, el Banco de Cerebro ya tiene cerca de 30 cerebros captados en el proceso acá. Y es posible que el doctor Luna de México lo contraten por un año para hacer investigación de esos cerebros que están a mano. Eso es lo que estamos haciendo por el momento, lo que yo recomiendo en ese contexto del paciente con deterioro cognitivo, siempre enfocarlo en un examen neurocognitivo adecuado, hacerle sus pruebas biológicas básicas, para entonces poder orientar a la familia de lo que tenemos como opción. Hasta ahora solamente manejo sintomático, sabiendo que tenemos una limitación del tiempo, porque ningún paciente sobrepasa los 5 años de beneficio con estos medicamentos. Ahora, en términos prácticos, para los jóvenes neurólogos o neurocirujanos, si usted tiene un paciente que viene con síntomas cognitivos y el síntoma principal es memoria, no, obviamente que estamos hablando de una lesión cortical que debe ser probablemente Alzheimer. Por eso la pregunta de te doy un nombre con una dirección para que te lo grabes, sí, me permite diferenciar el déficit de atención con el deterioro cognitivo per se. Correcto, pero en cuanto a la clínica, que todavía sigue siendo un arte para nosotros, pero si el paciente viene con trastornos afásicos, ¿no?, de los trastornos cognitivos, que es frontotemporal. Exacto. Pero si el paciente viene con alucinación, Eso es subcortical. ahora, si es basal, obviamente que tiene también el síntoma principal que presenta ese paciente generalmente es distonía. Entonces, fíjense que en la práctica neurológica todavía nosotros tenemos que utilizar la clínica. La clínica es un arte y nos dan, inmediatamente uno ve el paciente, uno sabe a dónde nos vamos a dirigir para hacer el diagnóstico. Pero bueno, no quiero tomar más tiempo sobre este tema. Gracias. Bien breve, conceptos que son muy prácticos de la guía. Nosotros aplicamos una batería, hemograma básico, eritrosedimentación, fibrinógeno es un marcador de demencia y fibrinógeno es la base química de la eritrosedimentación. Por ejemplo, la microalbuminuria en sangre es una condición que te dice que tiene alteración de la barrera hematoencefálica. Entonces es un marcador, un biomarcador ya reconocido. Los niveles de homocisteína por igual. Nosotros medimos B12, hacemos VDRL, hacemos VIH, igualmente también hacemos hepatitis C. Hay un síndrome de hepatitis C vinculado a demencia. Hacemos HTLV1. HTLV1 es reconocido como de plaquetas, en la reactividad de proteínas C reactivas, que también es un factor de disrupción de barrera, y está también los niveles buscando básicamente perfiles de tipo tóxico, depuración de creatinina en orina de 24 horas e igualmente también eso por el fenómeno hipertensivo que se asocia a daño básicamente de microcirculación profunda, básicamente de la profundidad de la cerebral media. Y ya finalmente resonancia, pero en aquello que no se puede hacer resonancia porque tengo muchos pacientes con marcapaso y tengo muchos pacientes con dispositivos que hoy día son parte de la vida de mucha gente que vive con dispositivos, por ejemplo, bombas de aplicación de medicamentos o que tienen igualmente implantes o que tienen algún tipo de condición que no permite hacer resonancia, hago angiotomografía. Es lo menos que puedo hacer y ya finalmente la batería en el consultorio. Yo siempre hago MOCA. El abordaje de Montreal cognitivo es más sensible en vascular que en Alzheimer por la evaluación ejecutiva del paciente. Y eso está demostrado. Y es algo que tú le pones número.
Otra cosa que hago, que son 10 minutos reales en el consultorio, es el face blindness. Es una prueba rápida de reconocimiento de caras, 75 caras en un minuto. ¿Cuánto tú reconoces? La gente que reconoce más de 40 tiene un chance bajo de desarrollar procesos de tipo neurodegenerativo de la corteza, porque esto es prosopagnosia. Dinos en 10 segundos, ¿SPECT o el PET? ¿Cuál de los dos? PET scan.